Hola, mi nombre es Sharon Sandoval y el día de hoy, junto a mis compañeros Aisbel, Nicole y Marco, estaremos justificando la entrega grupal de la fase 2. Las preguntas para resolver es: A. Identificar características principales de cada caso clínico asignado, estudiando los hallazgos más relevantes. B. Proponer un posible diagnóstico para cada caso, fundamentado la elección con base en los signos, síntomas y datos clínicos. Y C. De acuerdo con el diagnóstico seleccionado, investigar y definir las funciones de las estructuras neuroautonómicas involucradas en el desarrollo de la patología. D. Con base en el diagnóstico, definir patología, enumerar signos y síntomas principales, describir las técnicas diagnósticas empleadas para su detención, detallar los tratamientos disponibles. Elaborar un glosario con las definiciones de términos claves relacionados con la neuroautonomía, la patología estudiada y las técnicas diagnósticas o terapéuticas. Caso 1. Un paciente masculino de 37 años acudió a una consulta externa con quejas de deterioro cognitivo gradual que habían comenzado 3 años antes. Trabajaba como investigador industrial y comenzó a cometer graves errores de cálculo que lo llevaron a dejar su trabajo e incorporarse como gerente de una nueva empresa. Sin embargo, sus frecuentes olvidos junto con el agravamiento de sus problemas de memoria reciente le impedían cumplir con sus obligaciones, obligándolo a cambiar de trabajo con frecuencia. La aspraxia y la apatía habían comenzado 2 años antes de su visita a nuestra clínica, y la desorientación temporal y personal le habían agravado hasta el punto que le resultaba imposible desplazarse diariamente a su trabajo. En el momento de su visita a la clínica, no solo se había despedido de su trabajo anterior, sino que también necesitaba recordatorios frecuentes de su familia para mantener su higiene. Solución del caso 1. A. Características principales del caso, inicio de los síntomas. Errores de cálculo, olvidos frecuentes y problemas graves de memoria reciente que le impedían cumplir con sus obligaciones. 2 años antes de la consulta médica dice que sentía apatía o desinterés o pereza por las actividades cotidianas. En la laboral, 2 años antes de la consulta, trabajando como investigador industrial, comenzó a cometer errores de cálculo. También aparecieron signos de apraxia, donde por condición de riesgo psicosocial no desarrolla correctamente la interfaz personal acorde en relación con la demanda de la tarea, pierde iniciativa, apatía, autonomía frente a la condición de la tarea a desarrollar con la relación a la carga mental. Hallazgos de interés para el diagnóstico. Resonancia magnética cerebral. Atrofia significativa cerebral global, disminución del volumen o tamaño del cerebro. Indica pérdida del tejido en el cerebro, atrofia significativa del lóbulo temporal medio. PET amiloide. Tomografía por emisión de positrones con 18 por beta. Depósito amiloide difuso, acúmulo predominante en el cuerpo estriado, ganglios basales. La tomografía por emisión de positrones con 18 por betamen, el líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética. La tomografía por emisión de positrones es útil para diagnosticar la enfermedad del Alzheimer. En la enfermedad del Alzheimer, la tomografía por emisión de positrones con 18 por betaben puede mostrar hipermetabolismo en las regiones temporoparietales o en el cíngulo posterior. Esto puede ayudar a diferenciar la enfermedad del Alzheimer de la DFT, que muestra hipometabolismo frontal en la tomografía por emisión de positrones con 18 por betaben. Las imágenes muestran que la tomografía por emisión de positrones con 18 por betaben e imágenes FLIR axiales de un sujeto normal y de pacientes con enfermedad de Alzheimer y DFT, imágenes de la tomografía en la fila superior e imágenes FLIR en el sujeto normal y de pacientes con enfermedad de Alzheimer y DFT. En la enfermedad del Alzheimer se observa una disminución del metabolismo de los lóbulos parentales, en las flechas amarillas, y mientras que en la DFT se observa hipometabolismo frontal, flechas rojas.
Un posible diagnóstico para este caso es atrofia cerebral global y atrofia notable del lóbulo temporal medial en RMN, depósito amiloide difuso y predominante en amígdala y ganglios basales, con tomografía por emisión de positriones con 18 por beta B. La clasificación de la enfermedad del CIE-10 es G00, G99, enfermedades del sistema nervioso. G30 a G32, otras enfermedades del sistema nervioso. G30, enfermedad de Alzheimer, demencia degenerativa temprana sin limitaciones de edad, sin limitación de sexo. Y G30.0, enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano. La resonancia magnética cerebral demostró una atrofia cerebral global y una atrofia notable del lóbulo temporal medial. El inicio atipáticamente temprano de los sistemas de demencia hizo que el paciente fuera un candidato elegible para la tomografía por emisión de positriones amiloide, la amígdala. Las imágenes con 18 por beta revelaron un depósito amiloide difuso con un depósito amiloide predominante en el cuerpo estriado ganglios basales. Hola, mi nombre es Marco Sánchez. En el trabajo que estamos realizando me corresponde desde el caso número 1, la parte C, que de acuerdo con el diagnóstico seleccionado, investigar y definir las funciones de las estructuras neuroanatómicas involucradas en el desarrollo de la patología. En el caso, pues lo integramos en un cuadro donde está la estructura a revisar de la parte del cerebro, la función normal de esa parte estructural del cerebro y la alteración clínica de esa parte del cerebro. En el caso del lóbulo temporal medial, la función normal es la consolidación de la memoria, orientación espacial y contextual y la memoria episódica. En alteraciones clínicas del Alzheimer temprano, pérdida de memoria reciente, desorientación temporoespacial y dificultad en rutinas diarias. En el caso del hipocampo, formación y recuperación de recuerdos declarativos, mapas cognitivos y espaciales. En la alteración clínica, olvidos frecuentes, incapacidades para recordar hechos recientes y dificultad para orientarse. En el caso de la amígdala, proceso de emociones, asociación, memoria, emoción, motivación y conducta social en las funciones normales del cerebro. En la alteración clínica del Alzheimer temprano, apatía, pérdida de motivación, dificultad para interpretar estímulos sociales, alteraciones del sueño. En el caso de los ganglios basales o el cuerpo estriado, control motor voluntario, aprendizaje de hábitos, funciones ejecutivas, o sea, la planificación mental de cualquier tipo de función que realice. En el caso para la alteración clínica de los ganglios basales, la apraxia. Para el lóbulo temporal, en el caso del lóbulo temporal, que es una de las partes del cerebro que estamos analizando, es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Lo estamos viendo acá en la imagen detallada. Este es el lóbulo temporal. La parte afectada es el lóbulo temporal medial. Pero en este caso, pues vamos a hacer una descripción general de lo que hace el lóbulo temporal, el cual se ubica, como bien lo dice, en la parte temporal de la cabeza, al lado y lado. Es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria y la audición del cerebro. Maneja el lenguaje auditivo y el sistema de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales y complejas como el reconocimiento de rostros. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, eso hace una asociación para cada cosa. Esta región se encarga de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y la memoria auditiva se gestionan acá. Eso para combinar las dos funciones. Contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Aquí es donde se analiza la cohesión de la información, una cosa con la otra, la cohesión.
En el caso del lóbulo temporal medial, estábamos viendo las funciones del lóbulo temporal completo. Aquí es la parte que nos atañe en este momento, es la parte del lóbulo temporal medial, que está marcada en rojo en el dibujo que vemos en la presentación. El lóbulo temporal medial contiene varias estructuras relacionadas con importantes funciones cognitivas y visuales. El hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza perirenal son las principales regiones responsables de la formación de la memoria y la cognición espacial. Otra estructura límbica fundamental en el lóbulo